En el libro de San Juan 13. San Juan 13, vamos a leer los primeros versículos. Creo que por primera vez voy a leer en una versión que no estoy acostumbrado, pero estoy leyendo la Biblia en un año y quise leerla en esta versión y parece que me está gustando. Voy a leer en NIV, ¿cierto? Dice la palabra San Juan 13: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendo lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Oramos. Padre, te damos gracias en este momento, Jesús, que abrimos tu palabra, Jesús. Háblanos al corazón. Somos tus servidores, Dios. Somos tus siervos y estamos llamados a servir. Cristo, ayúdanos a entender de que no podemos ser creyentes dentro de un refrigerador, Padre. Necesitamos estar en movimiento. Y estar en movimiento, Jesús, activo, es servirte a ti, Jesús. Háblanos al corazón. Que tus hijos, tu servidor, podamos entender que esta vida sin servicio es una vida solamente de expectación, Padre. Nos gusta servirnos de tus beneficios, pero muchas veces nos cuesta compartir de esos beneficios, Dios. Te doy gracias por esta oportunidad que nos da Jesús de reunirnos y escuchar de ti. En tu nombre yo oro, Jesús. Amén, Dios, y amén. Pueden sentarse, amados. Recientemente conversábamos con una hermana y yo le preguntaba, hermana, ¿cuántos años tiene de ser creyente? Y ella me decía, déjeme ver, y comenzó a hacer memoria. Yo creo que tengo entre 30 y 32 años. Wow, le dije. Eso es bastante tiempo, le dije. Qué bueno, qué bueno. Y la segunda pregunta que le hice es: ¿en qué ministerio usted ha servido? Bueno, pastor, me dice, yo no he servido, me dice. Y mi esposa juntamente conmigo le decíamos a esta persona: usted tiene lindas actitudes, le dije, que sin dudarlo usted podría encalzar en algún ministerio en que usted pueda servir. Muchas veces tenemos en la congregación personas divorciadas, personas que están viviendo con una persona que no es su esposo,
porque así vinieron a Cristo, ¿cierto? Entran con ese problema y ya estando en Cristo, amados, bueno, hay problemas que llevan tiempo, el aspectos legales, el arreglar esas situaciones. Muchas iglesias le dicen a estas personas: usted no puede servir hasta que no arregle su situación. Yo respeto a los siervos que tienen esas posturas, les respeto, cierto, pero una de las cosas que yo estoy bien sabedor es, amados, que todos estamos llamados a servir. El servicio, amados, sale de un corazón lleno de gratitud. El servicio en la vida de un creyente es una expresión del gran amor que le tenemos a Dios. El servicio es expresión. En este mundo estamos con varios propósitos, pero uno de ellos, el más grande, es que estamos llamados a servir. No estamos en este mundo solo para respirar o ocupar un espacio o una silla. Dios nos creó individualmente para que hagamos un aporte individual por medio de lo que es el servicio. El servir, iglesia, camina en todas las páginas de la Biblia. Dios instituyó al hombre para que le sirviera. Hay un texto maravilloso en 2 de Timoteo 1:9 que dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes los tiempos de los siglos. En el Nuevo Testamento, la palabra generalmente traducida como siervo es la palabra griega diaconeo, que significa literalmente siervo. Muchas iglesias, amados, han hecho mal uso de la palabra diácono. La han mirado esta palabra como un atributo de posesión, ¿cierto? Como un atributo de autoridad, como una distinción de privilegio en tener, amados, diáconos en medio de esas congregaciones. Yo llego a una conclusión bien sencilla: cualquiera puede ser diácono, pero no cualquiera puede llegar a ser un servidor. En la vida cristiana, líderes, llamada iglesia, no estamos llamados a que se nos ponga un nombre por el ministerio que servimos, porque muchos de nosotros tenemos un nombre el cual nos califica en lo que hacemos en nuestros ministerios, pero muchos, amados, lo que menos somos es que somos servidores. Cuando vamos a la Biblia encontramos 3 palabras importantes. Una es diácono, diaconía y diaconeo. Esas palabras se conjugan de diferente forma. La primera es siervo, servicio, y la última, diaconeo, servir. Muchas iglesias eligen diáconos para ciertos periodos de tiempo. No voy a decir, amados, cierto, que eso está malo, pero lo que sí observo es que cuando se le llama diácono a una persona, amado, luce como que es alguien diferente en una congregación. Y la iglesia evangélica ha hecho esa distinción: es que es diácono, es que diaconiza. Y lógicamente lo vemos como servidores de la iglesia en la que esa iglesia tenga diáconos. Amados, usted y yo somos diáconos. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a ejercitar el diaconeo, la diaconía y el diácono. Estamos llamados a servir a las personas, porque sirviendo a las personas es que servimos a Dios. Pero lo que muchos no saben, amados, es que ser un servidor es algo que se aprende.
servir a las personas. Nadie nace sirviendo. Nacemos con demanda. Desde que nacemos, desde que somos bebés, estamos demandando la pacha, la mamila, el biberón. El niño llora porque desea que se le atiende. Y vamos creciendo y siempre demandamos cosas. Y venimos a la iglesia y también demandamos cosas. Oramos a Dios y nuestras oraciones muchas veces son demandas. Por eso, amados, nosotros estamos llamados a ejercitar diaconía, el servicio. Estamos llamados a ser diaconeo, o sea, diáconos, servidores, para la honra y gloria de Dios. Todo creyente, entonces, amados, en el cuerpo de Cristo necesita ser un siervo de Dios. Necesita estar en movimiento, ejercitándose constantemente, porque eso es lo que le agrada a Dios. Y de los tantos propósitos que hay para la vida tuya y para mi vida, amados, uno de esos propósitos es que seamos servidores de Jesucristo. Cuando servimos, amados, llegamos a darnos cuenta que hoy en Cristo servir no es asunto de una opción para el cristiano, sino que es una responsabilidad y hasta el nivel que es una obligación. Servir es una obligación de un siervo de Jesucristo. Cuando vamos a 1 de Pedro 2:9, amados, nos habla que nosotros somos linaje escogido. Nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, para que anunciemos las virtudes. Son muchas las virtudes, pero la que sobrepasa todas esas virtudes es el servicio. Un creyente que no sirve puede tener muchas virtudes muy buenas, pero si no sirve, cae en el típico cristiano evangélico que es bueno para decir cómo se sirve, pero él no sirve. Cae en la categoría que es bueno para recomendar cómo se evangeliza, pero él no lo hace. En otras palabras, muchas veces nosotros somos buenos para dar dirección y nosotros estamos más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Usted y yo estamos llamados a ser pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. No existe cristianos voluntarios en el pueblo de Dios, porque somos soldados que tenemos la obligación de servirle al Señor. Cristo no desea voluntarios. Cristo busca siervos que estén activos constantemente en su obra. Un siervo es un adorador, y por eso con justa razón dice la palabra: a tales adoradores busca Dios en espíritu y en verdad. Cristo no desea que usted haga voluntariado, amados. Cristo quiere que usted le esté sirviendo constantemente. El servicio no es un sentimiento para que usted me diga: pastor, es que yo no siento. Sácate eso, amados. No es un sentimiento, no es que voy a orar que el Espíritu Santo me confirme si tengo que servir. Esa es la oración más ridícula que un creyente, usted no la hace, pero si alguna vez la ha hecho, es la oración más ridícula de su vida. Señor, ponme el corazón, el servirte. No es un sentimiento. El servicio no es una opción. Lo hago, no lo hago. El servir, amados, nos lleva a condiciones de la palabra. El servir requiere de sacrificio, requiere de tiempo, requiere, amados, que siempre estemos, que seamos parte activa del cuerpo de Cristo.
porque cada uno de nosotros, amados, tenemos una función. Cada uno de nosotros tenemos un regalo llamado don de Dios, y Dios lo ha incursionado en su vida, en mi vida, para que le sea útil y para que sea de edificación en el cuerpo de Cristo. Por tanto, se espera que cada cristiano sirve, ministre, amado, y lo haga como el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Estamos llamados a servir y dar nuestra vida por rescate de muchos. Por eso decimos, la iglesia de Cristo tiene muchos salvos, pero tiene pocos servidores, porque nadie quiere sacrificarse, nadie quiere dar un paso más de fe, nadie quiere pagar el precio, amados. Estamos atados a otras cosas, pero no al servicio de Cristo. Jesús marcó la vida de sus apóstolos, de sus discípulos, cuando estos escucharon las palabras que Él estaba diciendo, amados. Pero esas palabras llevaban una transformación que más tarde iba a tener un efecto en la vida de ellos tan profundo, que después que vemos que Cristo, amados, asciende a los cielos, en la iglesia primitiva fueron servidores, y murieron sirviéndole como siervos a aquel que se merece toda la honra, toda la gloria. Por eso, amados, cuando vamos a San Juan 13:1, lo primero que necesita un siervo de Dios es servir con amor. Si no hay amor, nada soy. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta donde, dice la Biblia, hasta el fin. Las cosas que decimos, amados, se olvidan. Es más, hay un refrán que dice, las palabras, ¿qué dice? Se las lleva el viento. Las palabras, amados, no tienen en estos días nuestros que vivimos ya aquella convicción que tenían antes. Es más, muchas de nosotros, amados, no nos reímos por respeto, pero muchos dicen, es que yo le sirvo al Señor. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Porque el servicio es algo que necesita ser visto, uno, por Dios, y dos, por las personas. El servir es una obra espiritual, amados. El servicio no es un concepto mecánico que el creyente se dice siervo de Dios o sierva de Dios. No, Señor, eres un creyente en la salvación, pero siervos son aquellos que incondicionalmente le sirven al Señor bajo cualquier circunstancia y pagan el precio del sacrificio para servirle a aquel, amados, que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Jesús sirvió por amor. Dice la Biblia, los amó hasta el fin. Para servir necesitamos tener amor, uno, por Dios, y dos, por las personas. Eso es lo que necesitamos nosotros, amados. Porque cuando hay amor hay paciencia. Y si hubo alguien que tuvo paciencia a estos discípulos, amados, fue el Señor Jesús. Los reprendió en muchas oportunidades. Al pobre Pedro, amados, en cierta oportunidad le dijo Satanás, pero nunca dejó de amarlos. Dice la Biblia que los amó hasta el fin. Cuando amamos, no estamos llamados a condicionar en nuestro servicio, porque somos siervos, porque somos siervos, amados, de un rey. Cuando amamos, no estamos llamados a pedir que me amen como yo amo. No, somos siervos. Y voy a servir con amor aunque no me amen. Cuando amamos, aceptamos a las personas tal cual son, con sus virtudes, con sus defectos. Nunca te claves viendo los defectos de las personas. No vas a crecer.
Cuando tú miras los defectos de las personas, siempre vas a ser un enano espiritual. Es que yo no sirvo por esto. Puesto los ojos en el autor y el consumador de vuestra fe. Tú no eres mi motivador, amado. Mi motivador es Cristo. Si tú fueras mi motivador, amado, estuviera desanimado. Pero gloria a Dios, que mi motivador es Cristo. No pongan los ojos en las personas, póngalos en Cristo, amados. Cuando amo, elevo mi amor hasta con aquellos, amados, que yo sé que no soy correspondido de la misma forma, como fue el caso de Judas con Jesús. Jesús lo amó, amados, a Judas, aunque él sabía que iba a ser un traidor. Un siervo de Dios ama incondicionalmente. Y alguien dirá: pastor, la gente siempre paga mal. Dígame algo nuevo, amados. Pastor, la gente muchas veces solamente nos usa. Dígame algo diferente, amados. Usted no me está diciendo nada nuevo, me está diciendo una verdad. La gente es la gente. Pero aún en medio de todo eso, yo estoy llamado a amar a las personas. Ese es un verdadero diaconeo, un siervo que ama a las personas incondicionalmente. Porque usted en esta iglesia, en cualquiera que usted venga, si usted no ama a las personas, no las acepta tal cual son, usted no puede amar, usted no puede servir. ¿Por qué razón? Porque ese es el elemento número uno. Los amó hasta el fin. Yo estoy condicionado a amarte a ti y tú a mí, y amarnos los unos a los otros como seamos. Escúchalo bien, hasta el fin. No es por temporadas. Esto no es un sentimiento, amados. Este tipo de amor no es un sentimiento. Muchos de vosotros, amados, a vuestros esposos o esposas, ¿qué dijimos un día? Estoy locamente enamorada de ti o de ti. Tú eres la razón de mi vida. Sin ti mi vida no tiene sentido. Y hoy, amado, estás tan alegre porque esa persona no comparte contigo. Estás conmigo. Este no es un sentimiento, amados. Esta es una realidad que debo de inyectar en mi corazón. Cuando servimos con amor, estamos llamados a hacer las cosas bien. Filipenses 2, 3, 8 dice: nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda. Muchos de vosotros, amados, en esta y en otra iglesia, tienen el ministerio de andar hablando. Dios te reprende. Nada hagáis por contienda. Un siervo de Dios es una persona valiente, que si algo le tiene que decir a alguien, no lo anda ahí cuchareando. No, enfrenta a la persona con amor y lo comunica. Un siervo, amados, es humilde, sirve con amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien escucha a los siervos con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Eso es lo que tiene un siervo. Un siervo no se cree más que otra persona. No. Yo prefiero pensar que Anton es mejor que mí. Me gusta pensar que Ricardo es mejor que mí, que el ingeniero Oscar es mejor que mí. Me gusta pensar, ese es el concepto, amados, que necesitamos tener. No podemos ser siervos creyéndonos muchas veces, amados, algo que no lo somos. No, amados. Necesitamos tener esa humildad. Esa humildad que caracteriza a un siervo de Dios. Dice el versículo 4 de Filipenses 2: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, el versículo 6 lo dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Un siervo de Dios se despoja de muchas cosas, tomando forma. Y ese es el mensaje de esta tarde, amados. En conclusión, necesitamos tener la forma de un siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, sirviéndoles
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el sentir que Pablo nos habla acerca de Cristo. La pregunta es, ¿cuál es el sentir que hay en ti por Cristo? Cristo, dice la Biblia, no se aferró, y nosotros nos aferramos, nos agarramos con fuerza y decimos: no tengo tiempo. No te aferres. Si eres siervo de Dios o sierva de Dios, no te aferres. Dios nunca va a utilizar a gente a la gana, jamás. Siempre quiere tomar a gente que está ocupada y sacarle, amado, de ese hábitat de conformismo y traerle a su servicio. No te aferres a decir: no puedo. No te aferres a eso. Sal de ese conjunto de personas pesimistas en que siempre dicen: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pero para eso, hagamos lo que hizo Cristo. Despójate de ti mismo. Que tu palabra tenga valor. Despójate de decir sí y no lo haces. Despójate de decir voy y no vienes. Despójate, amado querido, de esa malformación de carácter que ya formaste dentro de ti. Y por eso no somos buenos siervos de Dios. Los buenos servidores siempre tienen tiempo, aunque están muy ocupados. Los buenos servidores son gente de palabra. Dicen sí y es sí. Los siervos que se despojan de sí mismos, amados, es con los que contamos todo el tiempo. Humíllate como lo hizo Cristo, amados, y no humilles a las personas. Deja tu arrogancia. Déjate sentir mejor que otros. No caigas en esa trampa. No caigas en esa trampa, amados. Humíllate delante de Dios. Esta semana ese es el sentir, humillarnos y decirle: Señor, haz con este barro una vasija que te honre. Señor, aquí estoy postrado delante de ti. Necesitamos, amados, mejorarnos a nosotros mismos. Seamos humildes en cómo hablamos. Un siervo, lo que más le debe de sobrar es la humildad. Es la humildad. Ver a las personas con respeto, al anciano con respeto, ver a cualquier hermano con respeto, con dignidad. Va usted a cualquier lugar con respeto. Quítese esa prepotencia, amados. Avergüenza el evangelio. Más cuando usted dice al final: soy cristiano, y prepotente. No conjuga, no conjuga, no conjuga. No conjuga. Necesito ser humilde ante las personas. Y te lo digo, amados, yo tengo problemas, o tenía problemas con eso. Me sentía superior que a otros hermanos. Recuerdo cuando estaba en Canadá, me gustaba ver de menos a las personas. Pero hubo alguien que Dios envió, que le dijo: ve y habla con Mauricio. Dile que es un arrogante. Dile que muchas veces es un déspota. Dile que cae mal a la gente. La gente le sonríe por respeto, pero dile que no está bien lo que está haciendo. Bueno, dicho y hecho, esa persona llegó a mi vida y me dijo: Mauricio, ¿puedo platicar contigo un momento? Oh, claro. ¿Qué pasó? Te quiero decir algo, me dice, que desde tiempo lo tengo en mi corazón, me dice. Pero tú no eres de bendición para mi vida, por esto, por esto, por esto y por esto. Amado, fue la conversación más difícil que yo he tenido con alguien. ¿Qué decirle? Porque lo que me estaba diciendo era verdad. Era verdad. Era verdad. Me callé y le dije a esta persona: sabes, te lo prometo delante del Señor, que me voy a esforzar por cambiar esa forma de ser. Iba a un restaurante, era pedante, amados,
Y muchos de vosotros tienen eso y por eso lo comparto contigo. Muchos de vosotros se creen mucho, amados. Se creen mucho. Se creen Godzilla, amado. Y muchos de nosotros somos un tengereche pequeño. Pasaron los años. El Señor me llamó al ministerio. Yo tenía que arreglar eso de mi carácter. Y la persona que se acercó cuando nos estábamos despidiendo de la iglesia fue esta persona. Y me dice: Mauricio, quiero decirte que has cambiado. Yo me sentí bien, amados. Yo me sentí bien, amado. No por ella, sino dije: Señor, gracias. Sí se puede, iglesia. Sí se puede. No podemos ser servidores, amados, y ser arrogantes. No, Señor. Por eso, amado, Cristo se humilló y Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Servir a otros es un privilegio. Necesitamos entonces mostrarle amor y mostrar este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo hacerlo?, dirá alguien. Levántese y sirva. Levántese y sirva. Juan 13:3-5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, ahí está la clave, y se quitó su manto y tomando una toalla, que dice la palabra, la ciñó. En el servicio hay tres tipos de personas: los que sirven, los que opinan nada más y los que se levantan y hacen. Ese fue el ejemplo de Cristo. Ese fue el ejemplo de Cristo. Yo no sé cuántos años tú tienes en el evangelio, amado querido. ¿Sí me interesa? Porque mientras más años tengas, voy a suponer que tú eres un buen servidor. Pero si tienes muchos años en el evangelio y siempre has hecho lo que estás haciendo acá, irte a sentar sin servir, amado querido, necesitamos una resurrección interna, espiritual, una vivificación, una restauración, y decirlo: Señor, perdóname. Perdóname porque he enterrado esos dones que tú me has dado, esos talentos que tú me has dado. Señor, no quiero que tú me digas siervo malvado. No, Señor, en este día voy, desentierro y los pongo a tu servicio y me incorporo al cuerpo de Cristo y voy a ser de bendición en la iglesia. Eso es lo que necesitamos, amados. Y no servir con prejuicio, amados. Y se quitó su manto, dice la palabra. El Señor Jesús, amados, se levantó, se quitó su manto, tomó una toalla. ¿Te das cuenta, iglesia? Eso yo no lo hago. Lo hizo Jesús. Lo hizo Jesús. Me decía una persona y creyente: es que, pastor, me dice, pasar la vacuum, limpiar la cocina, eso es cosa de viejas, me dice. Amado querido, tú no puedes llegar a ser un buen servidor si primeramente no le sirves a tu familia. No me venga a hacer cosas aquí a la iglesia si en su familia usted no puede pasar ni la vacuum tan siquiera. Te lo digo. El día sábado es el día que yo hago limpieza. Y yo limpio el piso, paso la aspiradora. Hoy somos pocos, eso me ayuda, ¿cierto? Y eso es lo que yo hago. Por eso cuando ustedes miran aquí pasando la vacuum en cualquier lado, es un privilegio para mí, amados. Es un privilegio. Y no me diga: pastor, no lo haga. No me diga eso, por favor. Pastor, yo lo voy a hacer. No me diga eso. Dígame eso cuando tenga 90 años. Pero para mí es un privilegio, amados. Antes de ser pastor, cuando yo estaba en mi iglesia, yo limpiaba los baños, amados. Yo pintaba la iglesia, yo manejaba la banda de la iglesia. Yo hacía tantas cosas, amados, dentro de la iglesia. Y no para que los hermanos me vieran. Simplemente aprendí bien rápido que sirviéndole a Dios, amados, es un acto maravilloso de gratitud en la vida de un creyente. Amado querido, sirve sin prejuicio. Y se quitó su manto. Yo no sé qué es lo que tú tienes que quitarte, pero que el Señor utilice este mensaje, amados,
para ver el servicio de una óptica diferente. No la veas con la óptica de la mente, véala con la óptica de las obras, y usted se va a dar cuenta en qué usted está sirviendo. Venir a la iglesia, amados, no es servir. Venir a la iglesia es un acto, es un mandato. No dejarse de congregarse como algunos tienen por costumbre. No me diga estoy sirviendo cuando vengo a la iglesia. No, yo lo hago y no estoy sirviendo. Estoy adorando al que es digno. Estoy recibiendo. Yo comienzo a servir, amados, cuando salgo de la iglesia, cuando estoy en el vecindario, cuando estoy con los hermanos, cuando me incorporo a la iglesia, a lo que hace la iglesia, me incorporo, amados. Ahí estoy sirviendo. Somos servidores de Jesucristo. Y termino con esto, amados queridos. Somos llamados a ser siervos de Jesús, a servir y al servicio. Amén. Se espera que un creyente, amados, le sirva a Dios incondicionalmente. Te digo por qué razón. Porque nosotros gozamos del servicio de Dios. Y muchos de vosotros dicen: pastor, ¿cómo podré agradecerle al Señor? ¿Quiere saber cómo podrá usted agradecerle al Señor? ¿Quiere saber cómo? ¿Cómo agradecerle al Señor que me dio mis documentos? ¿Cómo agradecerle al Señor que me sanó de esta enfermedad? ¿Cómo agradecerle al Divino Padre que me ayudó en este momento tan difícil financieramente? ¿Cómo agradecerle al Señor que va sacando a mis hijos adelante? ¿Cómo agradecerle al Señor, pastor? ¿Quiere saber cómo? No, de veras, ¿quiere saber cómo? Sírvale. Pues así no. Hipócrita. El sacrificio, amados, es algo que necesitamos en el servicio. Incorpórate, amado, agarra la onda. Seamos servidores de Dios. Amén. Seamos servidores de Dios. Y eso es todo lo que Él quiere de nosotros. No hay título más grande que ser siervo de Jehová. No hay título más grande que apóstol, que pastor, que reverendo. No hay título más grande que siervo de Jehová. Estamos. Querido Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Jesús. Padre querido, levanta a toda esta iglesia, Dios, para que seamos servidores tuyos, Dios. Tú eres bueno, Jesús. Tú nunca nos has dejado, Padre. Por eso alabamos tu nombre.